Dice: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por haber venido a morir por nosotros. Y gracias por venir a levantar a la iglesia y por habernos incluido en tu reino milenial. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Bien. La segunda venida de Cristo, como podemos ver en este pasaje de la ascensión, el Señor sube, va a su trono celestial, pero no queda aislado de su segunda venida. En ese mismo instante hay un mensaje de parte de Dios. Hay la revelación de un plan de la continuación de la vida de Cristo en la tierra, que va a ser por 1000 años. Ese mismo momento se anuncia, se declara que el Señor viene a reinar. Se anuncia su segunda venida. Ya había sido, sí, muchísimos años antes, proclamada y predicada a Israel, tanto su encarnación como su segunda venida, antes de que Él viniera en su encarnación, ya ha sido predicada. La segunda venida de Cristo a la tierra es una doctrina bíblica. ¿Qué es una doctrina? Una enseñanza que sale directamente de Dios. Es una enseñanza de Dios. Esa es doctrina. Doctrina quiere decir eso, enseñanza. Pero no es una enseñanza de Satanás, porque Satanás tiene doctrinas, tiene ministros. Los ha tenido desde que se corrompió Satanás. Es una doctrina netamente bíblica, o sea, de Dios. Pero también la segunda venida de Cristo es una predicción profética y bíblica. O sea, que el mismo Señor es el que declara, es el que anuncia que va a venir a reinar. Por eso es profética. Pero profética también en el sentido de que el mensaje sale directamente de Dios, no del profeta. El profeta es el instrumento, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento son los voceros,
Juan, que escribió el Apocalipsis, es el vocero, el canal por el cual la palabra llega a la iglesia, ¿sí? Pero el mensaje es completamente de Dios, es un mensaje celestial, divino, ¿sí? Y profético porque todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Por eso es profético. La segunda venida de Cristo a la tierra es el plan de Dios, y con Israel, las demás naciones, y con Judá y Jerusalén. Dios tiene un plan establecido. Con Israel, con Judá, porque Judá juega un papel muy importante, porque de ahí se levantó el reinado, la monarquía de David, y de esa monarquía viene el Mesías, el Rey de reyes y Señor de señores. Y entonces Dios tiene un plan especial con Jerusalén, un plan que ese sí la va a poner bien coqueta a Jerusalén. Va a haber un cambio muy grande en todos los aspectos, porque Jerusalén es la capital, va a ser la capital del reino, ¿sí? Entonces Jerusalén ha jugado un papel protagónico, ¿sí? A nivel mundial, porque allí han llegado las naciones a adorar. Ha sido centro mundial de adoración y lo va a volver a hacer. Entonces, ese es el plan de Dios, ¿sí? Bien. Entonces, en primer lugar, la segunda venida de Cristo a la tierra es para dar cumplimiento a la profecía de su segunda venida. Tomando como base el capítulo 14 de el libro de Zacarías, que es un libro profético, y tomando como base ahí, porque ahí nos da mucha enseñanza acerca de la venida. Es obvio que no es todo, ¿no? Porque hay muchos pasajes, hay muchos versículos que hablan, pero hoy solamente vamos a ver en Zacarías y algunos otros pasajes o versículos, ¿no? Bien. Entonces Zacarías predice la llegada de Cristo al monte de los olivos, a la tierra, ¿sí? Leemos Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este sí es el verdadero Cristo. No es el falso, porque los falsos no van a hacer eso que va a hacer el Señor. Y eso sirve como una señal de que realmente en ese momento que Él desciende a la tierra va a haber esa señal tan inmensa, ¿no? De partir el monte, ese cambio topográfico, ¿sí? Entonces ahí eso solo Dios lo puede hacer. Nadie puede hacer esos cambios. Partir un monte, ¿sí? Volver una tierra que es de ladera, volverla totalmente plana. Eso solo Dios. Pero esa es la muestra, esa es la revelación de que Dios que desciende del cielo para morar con Israel, para morar con las naciones, para reinar. Dios, el Dios verdadero. Entonces, esto tiene que cumplirse. Por eso Él viene a dar cumplimiento. Esto ha sido anunciado antes de su encarnación, muchos años antes, y va a ser cumplido. Daniel predice el reinado de Cristo en su segunda venida. ¿Leemos? Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será
destruido. A diferencia de todos los reinos, porque con la venida del Señor Jesucristo todo reino humano va a terminar. Todos, incluyendo el del anticristo, que en esa época es el más grande del mundo, de la tierra habitada, el planeta. Ese va a quedar destruido completamente. Todos los reinos, el único que trasciende es el reino de Cristo, que trasciende a la eternidad. Pasa la eternidad siendo Rey de reyes y Señor de señores. Eso es. Entonces, eso tiene que cumplirse. Daniel predice ese reinado, ese dominio maravilloso. Y con la segunda venida de Cristo a la tierra se cumple esa palabra. Mateo predice la segunda venida de Cristo en su gloria. Es la manifestación en su naturaleza divina. Leemos en Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces ya viene con su esplendor, con su brillo, ¿sí? En su gloria, porque la primera venida fue en forma de ¿qué? En forma de siervo. Su esplendor, ese esplendor que sale de sus perfecciones, no fue visto, ¿sí? Normalmente. Ahora, él sí vino con su gloria, porque su gloria se mostró no con su esplendor, sino se mostró con los milagros. Y claro, a los discípulos fue mostrada parte de ese esplendor en la transfiguración en el monte, ¿sí? Pero los milagros revelaron la gloria de Cristo, la gloria del Padre y del Espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos hechos grandiosos, esos prodigios, solamente los puede hacer Dios. El de resucitar, el de calmar la tempestad. Ahí se deja ver la gloria a través de los milagros, ¿sí? Pero va a haber, en el milenio ya, se va a ver su esplendor, su brillo, su luz que sale de su naturaleza divina, junto con los milagros, porque eso de partir el monte es un milagro muy grande, pero viene en su esplendor, ¿sí? Eso se va a cumplir en su segunda venida en el reinado milenial. Segunda Tesalonicenses predice la segunda venida de Cristo con resplandor, es el brillo de su perfección como Dios y Rey. Entonces, ¿leemos todos? Entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, ¿no? La imagen trata de ilustrar un poco, ¿no? Ese resplandor. El inicuo es el anticristo. Por eso, antes del reinado, antes de la segunda venida de Cristo, tiene que levantarse un hombre muy malo por obra de Satanás. Tiene que haber un gobierno muy corrupto. Y tiene que manifestarse el ministerio de la iniquidad. Es decir, la acción diabólica, ¿sí? En su máximo poder. Entonces tiene que manifestarse. Y con la venida del Señor Jesucristo va a ser entonces destruido el anticristo, sus ejércitos, todo ese ambiente corrupto. Entonces dice que lo matará con el esplendor de su venida. No necesita atacarlo con armas, porque solamente con el esplendor, es decir, con lo que emana de su naturaleza. Entonces es interesante, ¿no?, ver cómo viene el Señor, a comparación de la primera venida, que viene a través de un bebé, un bebecito que solo en sus primeros momentos de nacimiento tiene que hacer fuerza para medio tomar aire, ¿sí? Y que sin lugar a dudas, y lo dejan solito por ahí, le pica un insecto, ¿sí? Cualquiera lo puede alzar. Vamos a ver ahora cuando viene el Señor en su esplendor. Acaba con, ¿sí? Obviamente que Él va a saber usar su esplendor. Y en la segunda venida no va a matar a todo el mundo. Porque el pueblo de Israel, el que pasa, los que pasan al milenio, ya creyentes, van a resistir. El Señor va a hacer que no mueran.
Y Él va a vivir con su esplendor, y esta vez va a vivir con la humanidad sin destruirla con su esplendor. Solamente con su esplendor va a ser destruido el anticristo, los ejércitos, los pibos, los enemigos de Israel. Los demás no. Mire la gloria del Señor. Mire la maravilla del Señor, ¿no? Apocalipsis predice la segunda venida de Cristo a la tierra de manera visible. Leemos: y aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos los linajes, todo ojo le verá, se refiere a aquellos que están, incluyendo los enemigos, ¿no? El ejército que está esperándolo, el anticristo que está esperándolo en el sentido de hacerle guerra, ¿no? Y hacerle guerra. Todos aquellos reunidos, que son muchísimos, ¿sí? Y el pueblo de Israel, el remanente, ¿no? El que está ya arrepentido, el que ha aceptado, el que ha sido sensible al llamado al arrepentimiento. Los salvos ahí, los que van a pasar al milenio, le van a ver, ¿sí? Y de las naciones, aquellos que van a pasar también, le van a ver, ¿sí? Porque va a ser visible, todo ojo le verá. Eso está hablando, este versículo está hablando de la segunda venida de Cristo a la tierra a reinar, ¿sí? Cuando venga a levantar a la iglesia, solamente lo va a ver la iglesia, porque va a estar con él, ¿no? Porque es tan rápido que no, más rápido que el párpado se mueve muy rápido, y dice que eso va a ser como un relámpago, eso no va, algo muy rápido. Pero ya en la segunda venida es por 1000 años, y ya pasa a la eternidad, ¿sí? Entonces se va a demorar un poquito más, y así viene a la tierra, ¿sí? Viene a la tierra y la tierra siente y se va a abrir ese monte, para demostrar que es Dios que desciende, Dios que domina la tierra y todos los imperios y dominios. Mateo predice el cumplimiento de la palabra profética. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra están reservados por la misma palabra que los creó. Dios a través de la palabra los creó, y esa misma palabra los conserva hasta aquel momento en que van a pasar. Pero lo único que no pasa es la palabra de Dios. Esa se cumple porque es viva, porque es Dios, el Dios vivo hablando, y eso se cumple. Entonces, por eso la segunda venida de Cristo es para darle cumplimiento a la palabra profética. En segundo lugar, la segunda venida de Cristo a la tierra es para destruir a los enemigos de Israel y de Dios. Todo el que se declara enemigo de Israel es enemigo de Dios. Todo el que se declara enemigo de la iglesia es enemigo ¿de quién? De Dios, de Cristo. Pablo, el Señor cuando llamó a Pablo dijo: Pablo, ¿usted por qué me persigue, Saulo? Y él perseguía a los cristianos, pero el asunto es con el Señor Jesucristo. Los enemigos de Israel son las naciones que los atacan. Esos son los enemigos. Hay naciones amigas, pero hay naciones enemigas. Leemos: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. A esos que viene el Señor, a destruir las naciones, los enemigos de Israel, los enemigos de Dios. ¿Cuándo va a ser eso? Va a haber 7 años que se llama la gran tribulación. En esos 7 años va a haber un manifestar
de los enemigos de las naciones. Va a haber un ataque a Israel tremendo, va a haber una persecución. ¿Quién pone en el corazón a las naciones y a los enemigos de perseguir a Israel? ¿Quién? ¿El diablo? ¿Quién es el que reúne? El Señor. El Señor es el que reúne. El Señor es el que pone perseguir. Esto es algo sobrenatural. Y ahí se manifiesta la hostilidad de las naciones hacia Israel, de muchas personas, ¿no? Entonces van a ser destruidos. Los enemigos de Israel son el anticristo y sus ejércitos y aliados, el falso profeta. Mire cómo van a quedar. Leemos Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Llama la atención que van a haber dos cenas: la cena de las bodas del Cordero y la cena de las aves, ¿no? Las bestias. Ellos van a comer también. ¿Y qué se van a comer? Los cuerpos de los enemigos de Dios. Aquellos que en esa época se proclaman poderosos, esos reyes, esos comandantes, ese ejército que se atreve a desafiar al Señor, que se atreve a desafiar a Dios, van a quedar convertidos en nada, como estiércol en la tierra, así. Porque perseguir al Señor es la locura más grande. Provocar al Señor es la locura más grande que se pueda ocurrir, que puede hacer un ser humano, aún Satanás. Entonces, ahí vemos el gran ejército que va a combatir. O sea, una imagen, ¿no? El enemigo de Israel es Satanás, y el enemigo de la iglesia es Satanás. El enemigo de la humanidad es Satanás. ¿Qué dice la palabra? Mire lo que dice la palabra, porque aquí la palabra es la que habla. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás y con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Uno de los papeles protagónicos del anticristo es perseguir a Israel. Perseguir todo lo que es objeto de culto. Porque todo lo que tiene que ver con la adoración, todo lo que tiene que ver con objeto de culto de Dios, Él lo va a perseguir. Él se va a declarar totalmente opuesto. Es más, Él va a decir esto: si en realidad hay un Dios, si en realidad hay que adorar a un Dios, ese soy yo. El anticristo se va a proclamar y se va a poner su imagen allá en el templo. Es yo. Eso va a ser castigado. Por eso, Satanás es el enemigo de Israel. Y va a ser prendido, encarcelado por 1000 años, mientras que es lanzado al lago de fuego para que nunca jamás de los jamases vuelva a salir. El castigo más terrible, el castigo más tremendo que Dios ha preparado para él. La segunda venida de Cristo a la tierra es personal. Es personal. Pondrá sus pies en el monte de los olivos. Ya leímos este versículo, pero vamos a leerlo, ¿no? Volverlo a leer. Y se afirmarán sus pies en aquel día. ¿Cuál día? El día de la segunda venida, al final de la tribulación. Sí, sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente,
y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, ahí miramos que va a ser algo personal. Hay un movimiento que se atrevió a decir que el Señor había venido espiritualmente hacía tiempo. Una herejía, una doctrina completamente de Satanás. Porque todo lo que diga contrario y ataque la palabra del Señor eso es satánico. Que había venido espiritualmente. Y para unos pocos, supuestamente los más espirituales. Mentira. El Señor no ha venido a la tierra. Cuando el Señor ponga sus pies en el monte, lo va a sentir Israel. Lo van a sentir sus enemigos, lo va a sentir la tierra. La tierra se va a mover. La tierra se va a partir. A mí me preocupa, y aquellos que dicen, me encontré al Señor y lo abracé. Iba ahí en la esquina. Mire lo que pasa cuando el Señor actúa. Él es una eminencia, la majestad. No estamos al frente de cualquiera, ante la majestad. Dios lo encierra una inmensidad de perfección. Hermanos, hay que leer la palabra. Hay que meternos en la palabra para no ser engañados. Entonces aquí el mapa muestra, ¿no?, dónde está Jerusalén, la flecha señala, y más o menos topográficamente, ¿no?, mostrando dónde está el monte de los olivos, ¿no?, donde el Señor va a poner sus pies. ¿Sí? Bien, pasamos. Vendrá como ascendió. Es lo que leímos en Hechos, ¿no? Pero vamos a volver a leer este versículo. Los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo, o sea, de una manera personal. ¿Sí? De una manera personal. Con su cuerpo ya glorificado, con su naturaleza divina y humana. Así como sube, desciende el mismo. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Sí? La segunda venida de Cristo será visto por los ojos humanos. En su segunda venida a reinar. Leemos Apocalipsis nuevamente este versículo. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea, esta palabra está diciendo, así es, así se cumplirá, así será. Ese es el amén, así es. Así es, ¿por qué? Porque el Señor dice que así es. El amén sale del Señor, no de nosotros. El amén sale del Señor. Amén. Sí, amén. Así es. Así va a ser. ¿Sí sabe usted que el amén no sale de nosotros? El amén sale del Señor. ¿Sí? Entonces, todo ojo ya había explicado, ¿no?, que los que están allí, las naciones vecinas, los que pasan, y aún los enemigos, ¿no? Los enemigos, todos los que están, son los que lo van a ver. Los ojos humanos. Él se va a manifestar en su esplendor, y ese esplendor lo va a mostrar. Él se va a mostrar. ¿Sí? Él se va a mostrar. Y entonces los que estén vivos, allí en ese momento van a verlo, ¿no? Todo el que esté vivo lo va a ver. Los enemigos, los que le traspasaron, los de Israel. ¿Sí? Los de Israel. Entonces, va a ser visible. Pasamos. La segunda venida de Cristo a la tierra se distinguirá. Hay un distintivo. Estamos siguiendo el pasaje de Zacarías. ¿Sí? El capítulo. ¿Sí? Entonces, se distinguirá por el cambio topográfico del monte de los olivos y sus alrededores, incluyendo a Jerusalén. Ya hemos visto y leemos la palabra, ¿no? Nuevamente,
Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, en que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente, hacia el occidente y hacia un valle muy grande, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, el aspecto físico, ¿no? Topográfico, la topografía quiere decir eso, ¿no? El aspecto físico de la ciudad, del terreno, el territorio donde está Jerusalén va a cambiar. Eso es. Entonces, por eso se distingue que el Señor ha venido, por ese cambio tremendo que va a haber. Leemos: toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananael hasta los lagares del rey. Entonces miramos, según esta imagen muestra cómo era el monte de los olivos en los tiempos de Cristo. El monte, una visión del monte de los olivos, ¿no? Creo que eso ya está construido en lo que es nuevo, ¿sí? Entonces, ya la siguiente imagen tiene como fin ilustrar la llanura, ¿no? No propiamente que eso ilustra lo que va a ser la llanura. Entonces, pues no propiamente es la llanura esa porque todavía no está, ¿no? Está en el plan de Dios, ya es un hecho, pero tiene que darse, ¿no? Bien. Se distinguirá por la apariencia del día. ¿Vemos? Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Sin lugar a dudas, es el primer día del Señor en la tierra. Ya ha descendido a la tierra y está ahí, y parece que ya en el milenio el aspecto del tiempo, ¿no? Los días van a ser diferentes, ¿no? Porque recuerden que ya el sol ha sufrido un cambio, la luna, ¿sí? Las estrellas, todo eso. Han habido unos cambios porque los juicios mismos han alterado, ¿sí? El rumbo, las leyes, los astros de los planetas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que va a haber un cambio en el aspecto del tiempo, ¿no? Va a ser diferente, pero especialmente ese día en que el Señor llega, ¿no? Y transcurre, ¿no? Ahora, esto no está diciendo, no está dando una fecha. El Señor aquí no está dando una fecha, porque los días en los tiempos bíblicos, ¿no? De acuerdo a esta enseñanza, se contaban día 1, día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto y día séptimo, último. Lo mismo las horas, ¿sí? La primera, la segunda, la hora sexta, la hora novena, ¿sí? La noche estaba dividida en vigilias, ¿no? La primera, segunda, tercera y cuarta vigilia. La Biblia no está diciendo que en el día primero, en el día segundo, este versículo no está diciendo, sino más bien está describiendo cómo va a ser, ¿no? Ya el tiempo y ese día que ya el Señor llega y eso, pero no está dando una fecha. Aquí no se está dando una fecha. No se está diciendo que en el día segundo, en el día tercero, ni de la vigilia del día ni de la noche, porque eso no lo ha revelado el Señor, ¿sí? Entonces hay que saber entender este versículo, ¿no? No está dando una fecha, ¿no? Bien. Se distinguirá por las aguas vivas que saldrán de Jerusalén. Eso también va a servir, ¿no? De que realmente el Señor ha descendido, porque va a salir muchas aguas, ¿no? Leemos. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas,
la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, o sea, por encima de todo. Es la supremacía del reinado de Israel. Entonces van a salir muchas aguas vivas. Vivas quiere decir que se van a quedar ahí por los 1000 años. Y eso, en el milenio va a haber verano, en el milenio va a haber invierno, pero estas aguas no van a secarse en verano. Esas van a permanecer siempre, hasta el milenio, porque después del milenio, y ya otro paréntesis que hay, entonces vendrán cielos nuevos y tierra nueva, vendrá la nueva Jerusalén, nuevos en el sentido que son diferentes, no son los mismos, por eso es nuevo. Entonces va a haber también agua en la Jerusalén celestial. Entonces eso distingue, ¿no?, de que realmente el Señor viene a reinar. La segunda venida de Cristo a la tierra es para establecer el reino milenial. Ese es uno de los propósitos. Leemos Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El Señor viene a establecer el reino y ahí van a participar los que pasan ya salvos, arrepentidos, restaurados espiritualmente, remanente de Israel, de las demás naciones, los cristianos, los salvos que van a ver en la gran tribulación, van a participar del reino, la iglesia, ¿no?, ya transformada, glorificada, ¿sí?, va a participar del reino. O sea que esto es maravilloso, esto es algo que nos debe comportar. Allí vamos a estar, allí va a estar la iglesia y se le va a hacer una fiesta y una cena y un desfile, va a ser algo tremendo porque lo que hace Dios es grandioso. No hay un imperio, no hay nadie en la tierra que haga las obras de Dios, su esplendidez. Y allí vamos a estar, el reino va a ser a la altura de Dios. Dios es majestad, Dios es grande. Así va a ser el reino. La participación, la cena va a ser con altura, acorde al carácter de Dios, de Cristo como Rey. Hermano, maravilloso, ¿no? El reinado de Cristo en la segunda venida es la restauración del reino davídico. Y esto está siendo ya anunciado. Mire, leemos: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El linaje de David, de la familia, de la monarquía davídica, del linaje de David, descendiente de David, ¿sí? Entonces a David se le hizo un pacto, Dios le hizo un pacto, que él reinaría por siempre. Entonces a través de su descendencia, y eso se va a cumplir en el reinado milenial, en su segunda venida a la tierra. El reinado de Cristo en la segunda venida es la confirmación de la perpetuidad del reinado davídico. Leemos este salmo: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo.
Mire, Dios escogió a la familia de David, a su descendencia, para ponerlo como rey, y le hizo ese pacto. Su reinado va a trascender hasta el milenio, sí, va a trascender. Entonces, ese pacto que hizo con David, y dice que jurado por sí mismo, ¿no? Por mi santidad. ¿Por quién más va a jurar Dios? Por su nombre, por su santidad. Aquí está de por medio el carácter divino, y por eso se va a cumplir, porque Dios es fiel. Y entonces ahí se va a cumplir esa palabra, con la segunda venida de Cristo a reinar en la tierra, para dar cumplimiento, ¿sí? Restaurar el reinado de David, porque Dios es el Rey de Israel. Jesucristo es el Rey de Israel. ¿Por qué en estos momentos no hay un rey en Israel? ¿Por qué no se ha conservado la dinastía como en otras naciones, en España, en Inglaterra, en Arabia Saudita y otras? Hay unas dinastías ahí de monumento. ¿Por qué en Israel no? Porque es que el Rey de Israel no es humano. El Rey de Israel es Dios, es Jesucristo, y va a venir a reinar. Y el reinado tiene que seguir la línea de la descendencia de David. El reinado de Cristo en la segunda venida a la tierra es con supremacía, es la soberanía y grandeza como rey. No hay otro como él, ni habrá otro haciéndole competencia. No, él no va a hacer alianzas con los reyes. No, él está por encima como rey. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Está hablando de esa preeminencia, por encima de toda autoridad, de todo. Es él. La segunda venida de Cristo a la tierra es para restauración espiritual. Y esto es muy importante. Lo que va a pasar con Israel, lo que va a pasar con Jerusalén. Leemos, y lo salvará. Entonces Israel será restaurado, y lo salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre y Ananael hasta los lugares del rey. Es un efecto muy grande la venida del Señor Jesucristo, pero ¿cuál va a ser la condición de Israel, del remanente, ante la segunda venida de Cristo? Jesucristo desciende del cielo a la tierra a restaurar a Israel, a restaurar el reinado de David, a poner por fin un gobierno justo, un gobierno santo, a reinar en Israel, porque Dios ha establecido que el Rey de Israel es el mismo, es Cristo. Dios ha establecido que Él es el Rey de la humanidad, no solamente de Israel, sino de todos los hombres, de todas las familias. Él es el Rey de pueblos, Él es el Rey de la humanidad. Y aquí va a quedar demostrado en el milenio, con su segunda venida. Él viene a eso, a establecer un gobierno justo. Pero Israel va a pasar restaurado espiritualmente. Va a pasar ya entonces el milenio, el remanente, ya no como enemigo de Dios. Va a cambiar. Su posición es de restaurado ante Dios. No transformado, pero sí arrepentido. ¿Sí? Porque al milenio pasan solo creyentes, arrepentidos, no transformados todavía. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente.
restaurado espiritualmente, restaurado en su tierra y aún la calidad de vida. Van a volver a tener abundancia, las cosechas, ¿sí? La vida de riqueza, todo eso, el brillo que tenían ellos como nación va a ser restaurado. Jerusalén restaurada con enaltecimiento. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Keba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananael hasta los lugares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Mire, sube en grado de importancia y dignidad. ¿Por qué? Porque allí va a estar la sede, allí va a estar el Señor reinando, Rey de Reyes y Señor, Dios reinando en Jerusalén. ¿Se imagina usted? La sede del gobierno divino, la sede del gobierno de Dios. Eso va a haber un cambio, entonces va a haber restauración. No habrá en ella más maldición, o sea, no le vendrá destrucción. ¿Sí? En los 1000 años no va a ser destruida. Los enemigos ya están en el reinado, ¿sí? Ya han sido destruidos, porque el Señor viene a eso, a ponerle fin a la gran tribulación. Por eso Él viene al final de la tribulación y a ponerle fin a los enemigos. Israel, a liberarlo de los enemigos, a restaurarlo. Entonces allí, ese es parte del enaltecimiento de Jerusalén. Imagina que Jerusalén va a ser la sede. En Jerusalén va a haber la adoración, ¿sí? Jerusalén va a ser transformada aún topográficamente. Eso es parte de esa grandeza que va a recibir Jerusalén. Pasamos. La adoración a Dios es restaurada como Dios y Rey. Allí va a ser adorado Dios, Jesucristo como Rey. Lo que Israel se ha opuesto, lo que no está haciendo Israel lo va a hacer. Y de una manera personal, ahí el Señor con Israel. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta era que conmemoraba la salida de Egipto, pero que también ellos vivieron en el desierto en carpas. Ahora, esos tabernáculos no van a ser carpas. Eso es que cortan ramas de árboles y hacen una especie de ranchos, ¿no? De ranchos o ramadas, ¿no? Bueno, yo hablo de rancho en mi lenguaje, donde fue criado, por allá en el campo, Chinacota para arriba, y nosotros teníamos cultivos, agricultor. Y entonces con la hierba, la maleza que arrancamos, hacíamos así un cañizo con varas, horquetas, y esa la poníamos, ¿para qué? Hacíamos una especie de rancho para favorecernos de la lluvia, ¿sí? Del sol, y ahí poníamos el guarapo que tomaban, cuando eso para el trabajador, ¿no? Sí, para eso se consumía, ¿no? En esos ranchos. Entonces, pero Israel en el milenio, para recordar cómo vivieron ellos, están engrandecidos, sus casas, sus cultivos, su comida, su vestido, sus zapatos, todo a lo grande. No por allá andragosos, y no están pidiendo, allí no hay limoneros. En el milenio es con altura, ¿sí? Pero van a recordar con humildad con el pasado, de cómo Dios aún lo ha sostenido, ¿no? Entonces esa es la realidad. Los sacrificios serán restaurados con santidad absoluta. No será más profanado el templo ni los sacrificios. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Una restauración total
Israel ha fallado con sus sacrificios, los ha profanado. En el milenio no. En la segunda venida que el Señor viene a restablecer, ahí va a haber santidad hasta en las ollas donde cocinan, ¿no? Los animales para el sacrificio. Va a haber santidad total. Aún va a ser anunciada hasta en los caballos, ¿no? Los collares, santidad a Jehová. Santidad total. ¿Sí? Los sacrificios, ¿no? La imagen muestra como un sacrificio. Pasamos. La reacción a la profecía de la segunda venida de Cristo a la tierra, ya como para cerrar esta enseñanza, ¿no? Hay una aplicación para Israel, pero hay una aplicación para la iglesia, hermanos. Porque fíjese que los versículos que hablan siempre están conectados con la vida de la iglesia, con Israel. La reacción de Israel ante la profecía de la segunda venida de Cristo a la tierra. Israel debe reaccionar con arrepentimiento. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí, vuélvete. Y aquí es un pasaje profético. La profecía se dio a Israel para volverlo, para conducirlo hacia Dios. Cantadlo, ores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob, en Israel será glorificado. Esa es la reacción que debe haber en Israel, ¿sí? Pero Israel también ha sentido el peso del castigo. Israel ha pasado por momentos muy tremendos, y no momentos, por años, 70 años, el reino de Judá, ¿sí? El reino de Judá esclavo en Babilonia, eso fue muy duro. Los sirios esclavizaron al reino del norte. Siria también eran los imperios potentes de esa época, los esclavizaron. ¿Por qué? Porque Israel rebelde a Dios. Israel llegó un tiempo donde se comían unos a otros, los niños los cocinaban y se los comían porque no habían qué más. Es más, quizás llegaron a beber su propia orina y su estiércol. ¿Y qué le dice Dios a Israel? Tenga paciencia, va a haber un momento. Israel ha sentido desmayar, se ha desanimado como pueblo de Dios, pero la profecía es para levantar el ánimo, para decirle, mire, va a haber el momento, va a haber ese momento en que ya no van a tener enemigos, que no van a pasar más, no van a pasar más por ese castigo. Entonces, esa es la profecía. Consolar a Israel, pero también llamarlo al arrepentimiento. Pasamos. Israel debe reaccionar con alegría por el bienestar que les trae la segunda venida de Cristo a la tierra. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Anna. Y de por ahí destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y del río hasta los fines de la tierra. Una parte de estos versículos ya se cumplió. ¿Cuál es? La entrada montado en un burrito, ¿no? En un burrito, cosa que no era natural para los reyes, ¿no? Pero la otra parte entonces es con la segunda venida, ya, el dominio por siempre, ¿no? Entonces, eso tiene esos versículos, ¿no? Pasamos. La reacción de la iglesia ante la segunda venida de Cristo a la tierra, ¿cuál debe ser? ¿Cómo debemos reaccionar los cristianos? O sea, los que estamos en Cristo Jesús. Porque a nosotros se nos ha dado a conocer, se nos ha predicado, el Señor nos ha revelado que viene a reinar todo lo que nos ha revelado. Pero ¿cuál debe ser nuestra reacción? La misma palabra nos lo dice. Mire, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar
Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Una de las cosas es no dejarse mover del modo de pensar en lo relacionado a la venida de Cristo. Hay mucha enseñanza falsa, pero nuestra manera de pensar debe ser acorde a la manera de pensar de Dios. ¿Sí? A la manera de pensar de Dios. No dejarnos mover en la manera de pensar. Es tener firmemente en la mente y que el Señor viene pronto y en el corazón. Aquí en el corazón. El Señor viene, así los demás digan que no. No conturbarse, en no tener miedo. Muchos niegan y muchos borran esa idea que es un Armagedón. No, que eso no, para suavizar la conciencia, para tratar de darse un poquito como de consolación. No, si el Señor viene, amén, ¿no? Mejor que venga. No tiene por qué haber terror para la iglesia. ¿Por qué? Si al contrario, el Señor viene, levanta la iglesia y ahí viene a reinar y vamos a reinar con Él. Pero la iglesia sube, mejor. ¿Por qué miedo? Pasamos. La iglesia no debe dejarse de engañar en no creer ni aceptar enseñanzas acerca de la segunda venida de Cristo, desconociendo las señales que habrá antes. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Las señales tienen que ver con el tiempo, ¿no? De la gran tribulación y el tiempo en que va a venir el Señor, porque en cuanto a la señal personal de Cristo no hay. La señal es el mismo, ¿no? Y verán la señal del Hijo del Hombre viniendo. Del tiempo sí, de la gran tribulación hay señales, ¿sí? Pero de la venida personal de Cristo no, Él mismo es la señal, ¿sí? Él mismo. Entonces, no aceptar ninguna otra enseñanza, sino la que la Biblia dice. Es estar pensando en la enseñanza. Entonces la iglesia debe acordarse de la enseñanza de la palabra de Dios en lo relacionado a la venida del Señor. Es estar pensando en la enseñanza. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Es estar pensando en la enseñanza. Es algo de la cual debemos de meditar, ¿sí? Lo que la Biblia nos enseña acerca de la venida, de su segunda venida, de la venida por la iglesia. Pasamos. Conclusión. La conclusión es esta. Cristo viene por segunda vez a la tierra porque su palabra es fiel y verdadera. Leemos todos con alegría, con entusiasmo. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Toda la palabra es verdadera, todo el Apocalipsis es verdadero. Entonces la segunda venida, la enseñanza de la segunda venida de Cristo es verdadera. Se va a cumplir. Es una bendición para la iglesia, es una bendición para Israel y aún para el mundo. En el sentido de que Dios va a poner su justicia, que va a cambiar. La tierra lo va a sentir. El mundo creado va a sentir la presencia del Señor. Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos muchas gracias, Señor. Cuán grande es tu palabra, cuán grande eres tú. Señor, gracias por enseñarnos cosas tan profundas, tan grandes que tú haces, Señor, y que vas a hacer. Gracias por guardarnos. Gracias, Señor, porque somos tu iglesia. Gracias por salvarnos. Gracias por sustentarnos. Por lo que tú nos das ahora y nos darás, Señor. Por la gloria venidera que tú nos has preparado. Gracias. Mientras que estamos allí reinando contigo, Señor, en este tiempo, en estos momentos, Señor, ayúdanos a vivir en santidad, a no dejarnos engañar, a no seguir las corrientes mentirosas del mundo, las enseñanzas mentirosas del mundo, sino a seguir tu palabra. En medio de la dificultad, de la lucha, a veces del dolor y de la tristeza, enséñanos a ir a la palabra y a consolarnos con estas promesas tan maravillosas de que tú, Señor, vienes a reinar, de que tú vienes
a llevarnos, a transformarnos, a resucitarnos si hemos muerto. Gracias, Señor. Gracias. Síganos manteniendo firmes en Cristo Jesús. Amén.